las cosas más aterradoras que le sucedieron a los autobuses escolares. 15 de julio de 1976. Chowchilla, California. Un día que el pueblo quisiera olvidar para siempre, pero sigue siendo parte de su historia. Alrededor de las 4 de la tarde, un conductor del autobús escolar, Ed Reid, estaba conduciendo a 26 estudiantes de la escuela primaria a un viaje de verano al recinto ferial de Chowchilla. Reid fue descrito como un ranchero humilde, con un humilde trabajo diurno, de unos 55 años, un chico con el que no querrías buscar una pelea, porque es un tipo que trabajaba con sus manos y no había mucho de su día en particular. El autobús de Ed estaba ruidoso, pero todos los niños lo amaban por su paciencia y confianza. Ese día los niños estaban todos ruidosos y emocionados. Después de pasar la tarde nadando con algunos de ellos, incluso estaban cantando, pero cuando el autobús gira hacia la avenida 21, Ray ve una furgoneta Dodge blanca bloqueando la carretera. Con la puerta abierta, Ray trata de zigzaguear la furgoneta vacía cuando un tipo en overall, con una pantimedias, cubriendo su rostro, salta delante del autobús. Con un revólver el hombre camina hacia el lado del conductor y por la ventana le pregunta a Ed, sin intimidación, en su voz: «¿Abrirás las puertas, por favor?». Ed la abre y dos personas más vestidas de manera idéntica entran con un rifle. Rápidamente apuntaron a Ed y les dijo que todos van a la parte de atrás del autobús. El que no tiene rifle empieza a manejar y el del revólver se va a la furgoneta para seguirlos. Conducen 1 milla y estacionó el autobús en un bambú matorral. Todo el viaje fue aparentemente tan silencioso que se sumó al puro horror. El bus estaba escondido cerca de la Chowchilla Río, y 12 niños fueron conducidos a la furgoneta blanca que seguía el autobús Ray, y los otros 14 niños entraron en la segunda camioneta que estaba esperando en el lugar. En este había un tabique que separa el asiento del conductor a la parte trasera de la furgoneta, y todas las ventanas estaban selladas. Ed y todos los niños se sentaron en la parte trasera de estas furgonetas durante 11 horas enteras, en oscuridad total y con calores extremos. Todo esto mientras temían por sus vidas sin saber qué iba a pasar después. Algunos de los niños mayores empezaron a cantar canciones para tratar de aligerar el increíble escenario que era horrible y hacer que los más jóvenes se sientan mejor con canciones, como si fueran felices, como si estuvieran dando una vuelta en la ciudad. Solo tomó 15 minutos después de que el autobús no se presentara para que los padres comenzaran a preguntarse qué estaba pasando, porque Ed era muy puntual siempre. En menos de 1 hora el autobús perdido estaba en las noticias locales. Los padres ayudaron a la policía rastreando la ruta que tomaba habitualmente el autobús y esa noche encontraron el autobús abandonado en cuestión de horas. Y llegaron 30 agentes del FBI a la escena, y una intensa investigación estaba en marcha para encontrar a los niños y a Ed. Esa noche, las furgonetas finalmente llegaron a una cantera a 100 millas de distancia en Livermore a las 3:30 de la mañana. Ed había estado despierto durante 24 horas. Las 2 puertas traseras de la furgoneta se abrieron y 2 chicos están esperando. Ed es el primero en salir y le dieron una linterna y luego le dijeron que se desnudara. Luego que bajara por un agujero con una escalera, por encima del suelo. Se tomaron lista de los niños y sus nombres. Están escritos ya que están obligados a dejar el autobús uno por uno, luego en lo que son despojados y enviados. Ed al bajar por las escaleras, a lo que era conocido como el casco, que resultó ser un viejo camión de mudanzas, que había sido colocado en un hoyo grande de 12 pies subterráneo. Ed inmediatamente se preocupó de que el techo se derrumbaría o que ellos se sofocarían. Sin embargo, habían 2 mangueras de aire con ejes que corrían por encima del suelo a un árbol. También había algunos colchones en el suelo y una cantidad excesiva de pan con mantequilla de maní, patatas fritas, jarras de agua y algunos agujeros tallados para baños. Después de que todos los niños estaban dentro, los captores dijeron: «Volveremos por ti». Luego de una placa de acero se deslizó sobre la entrada y fue lastrado, por supuesto. Rogaron que los dejaran salir y muchos de los niños más pequeños gritaron. Luego escucharon golpes repetidos encima de la furgoneta. No pudieron verlo, pero sus captores estaban echando tierra encima de la furgoneta, enterrándolos vivos. El pánico se produjo en el tráiler cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando.
Ed probó su mejor virtud, que era mantener a todos tranquilos. Ed y Michael Marshall, el niño mayor en el grupo que tenía 14, comenzaron a empujar la tapa para tratar de abrirla, pero era inútil. Así que ahora Ed instruyó a todos a comer y descansar un poco. 12 horas después, la comida ya estaba consumida y el sistema de ventilación que estaba manteniendo la camioneta fresca dejó de funcionar, y el aire caliente de julio comenzó a llenar el espacio reducido, y por si fuera poco, encima de eso el techo de la camioneta comenzó a ceder. Los sobrevivientes veían cómo se les acababa el tiempo. Ahora siendo adultos, cuentan que alrededor de ese tiempo, como las paredes y el techo de la furgoneta se estaban derrumbando y no quedaba comida, y estaban empezando a darse cuenta de que probablemente no salieran vivos de aquella situación. Ed y Michael comenzaron a amontonar colchones en el remolque para llegar al techo, que había sido cubierto con una pesada hoja de metal y lastrada con 2 baterías industriales de 100 libras. Después de horas de esfuerzo, Ray y Michael pudieron abrir la tapa con un trozo de madera y movieron las baterías, que luego cavaron lejos. El resto eran bloques de escombros en la entrada. 16 horas después de haber entrado en la furgoneta, el grupo emergió y caminó hacia la caseta del guardia de la cantera, donde un guardia de seguridad llamó a la policía. Ed y los niños fueron llevados a una cárcel cercana, donde fueron alimentados y entrevistados por la policía. Entonces los captores fueron 3 hombres: Frederick Newell Woods, James Schoenfeld, y su propiedad era de la familia de Richard Frederick, la cantera en la que fue enterrada la furgoneta. Los 3 hombres se encontraban en luchas financieras, así que planeaban secuestrar el autobús y exigir un rescate de 5 millones para liberar al grupo. Los hombres huían cuando veían que el grupo escapó. Sin embargo, fueron encontrados. Después de una persecución de 2 semanas, fueron declarados culpables y fueron sentenciados a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Richard Schoenfeld fue lanzado en 2012 y James Schoenfeld fue puesto en libertad condicional en 7 de agosto de 2015. Frederick Woods se le negó la libertad condicional 15 veces porque era dueño de la cantera. Sin embargo, en marzo de ese año también le concedieron la libertad condicional. La gente de Chowchilla y personas de todo el mundo se molestaron con el hecho de que los 3 hombres que cometieron este tipo de acto monstruoso podrían volver a vagar por las calles. Si Michael y Ed no hubieran dado un paso al frente y sacaban al grupo de esa camioneta, probablemente no habrían sobrevivido. Ed Ray murió el 17 de mayo de 2012, pero todavía se le recuerda hasta el día de hoy como un héroe. Lo que vas a escuchar puede ser quizás la tragedia más conocida sucedida en un autobús escolar lleno de niños. Sin embargo, en un mundo grande desafortunadamente hay otros eventos horribles que no salen en las noticias. Entonces, Donald, de 14 años, que deseaba tener su apellido omitido, era un estudiante en una escuela secundaria en Virginia y era miembro de la banda de la escuela. El nombre del conductor del autobús era Robert, pero todos lo llamaban Bob, y al igual que Ed Ray, también parecía disfrutar de su trabajo y disfrutar de la compañía de los estudiantes que condujo, aunque estos estudiantes eran un poco mayores. El 20 de octubre de 1995, Bob conducía una clase de estudiantes de banda hacia su destino de estudios. Donald estaba en ese autobús porque el festival al que fueron terminó tarde, alrededor de las 10 de la noche, y en el viaje de regreso a la escuela donde estarían los estudiantes era de 45 minutos en coche. El bus iba por la Ruta 58, una carretera que corre a través de Virginia. Dado el entorno rural, no habían otros coches en la carretera, pero incluso cuando un coche estaba relativamente cerca de la parte de atrás del autobús, no había ningún motivo de alarma. Al principio, pero cuando el auto comenzó a seguir al autobús en lugar de simplemente pasarlo, especialmente cuando el autobús y el coche eran los únicos vehículos a la vista de los estudiantes, cerca de la parte trasera del autobús comenzaron a darse cuenta y discutir entre ellos y a decir: «¡Qué extraño fue Bob!». El conductor del autobús cambiaría al carril izquierdo para sacar al conductor de su camino, y todos los niños miraban cómo el carro se derribó más allá del autobús, a la derecha del carril. Algunos niños estaban gritándole cosas al vehículo por la ventana, a las que el chaperón en el autobús les dijo a los niños que se callaran. Donald recuerda haber pensado que el auto se había ido y fue solo un poco agresivo el conductor nocturno, cuando de repente el bus pisó los frenos tan fuerte que todos fueron ligeramente levantados de sus asientos y el chillido de los frenos del autobús fue muy fuerte. Se detuvo en medio de la autopista y Bob les dijo a todos que mantuvieran la calma. El autobús dio marcha atrás durante unos momentos,
luego una vuelta en la unidad, y Bob gritó ¡alto! A todos a bordo del autobús para callar y no entrar en pánico. Y escuchar esas palabras hizo que Donald, junto con sus amigos que estaban sentados con todos los demás estudiantes en el autobús, comenzaron a susurrar entre ellos nerviosamente. Habían gritos desde fuera del autobús de múltiples voces de hombres, y luego el autobús con las puertas abiertas. 2 hombres vestidos de negro con máscaras de jersey, armados con pistolas, abordaron el vehículo, gritando a todos en el bus a callarse en respuesta a unos estudiantes. Cerca del frente, uno de los hombres con las armas anunció a todos en el bus a vaciar sus billeteras de todo el dinero en efectivo y quitarse las joyas, y para dárselos fueron fila a fila. Con sus armas señaló a los niños mientras cada estudiante sacaban sus billeteras y colocaron lo que fueran pequeñas cantidades de dinero. Le arruinaron la escuela secundaria a los estudiantes y se llevaron sus billeteras en la bolsa de plástico que el tipo estaba sosteniendo, y las chicas despegaban sus joyas. Algunos estudiantes gritaban cómo el arma fue señalando en sus caras, para hacer una reacción natural para algunos. Donald describió el momento en que tenía un arma apuntando a su cabeza a los 14 como emocionalmente traumatizante, que sintió como toda su existencia terminaría. Los hombres ni siquiera llegaron a la parte de atrás del autobús antes de que decidieran irse a toda prisa. Lo más probable es que entraran en pánico mientras los otros autos pasaban y se detenían. El coche pasó por la Ruta 58 con sus luces apagadas. Sus placas habían sido cubiertas, indicando en atacar si las pistolas y las máscaras no fueran suficientes. Todos a bordo llegaron a casa bien. Solo la mayoría de los estudiantes, así como Bob, su chaperona, había sido robada lamentablemente. Los robos de autobuses son comunes, cosa que mientras no están grabados en video, lo más probable es que no puedan dar con los delincuentes. Un autobús escolar que circula por la número 4 en Wheatbank, un viernes por la noche de febrero, fue atacado por ladrones armados. Los profesores no lo sabían en ese momento, pero los ladrones habían puesto piedras en la carretera con la intención de causar daños a vehículos para que los conductores se detuvieran y los ladrones podrían robarles a punta de pistola. El autobús transportaba a 4 profesores y no había alumnos en el vehículo que viajaban de regreso a la escuela después de una reunión de atletismo. Cuando llegan a las rocas y se rompe un neumático, habían 3 ladrones. 2 estaban armados, con pistolas, y otro con un cuchillo. El asaltante robó celulares, efectivo, joyas y un reloj inteligente. El conductor fue golpeado en la cara con un arma y sufrió una herida menor, pero esa fue la única lesión. Luego los ladrones huyeron del lugar y finalmente una grúa se detuvo más tarde para asistir. Uno de los profesores tomó prestado el teléfono del conductor del remolque y llamaron avisando a las autoridades. Pronto llegó la policía y abrieron una investigación. Los ladrones todavía no han sido identificados, ya que los autobuses pueden llevar mucha gente. A pesar de que no se suele oír hablar de estas cosas que pasan en las noticias, suceden, y en tales situaciones donde las personas están armadas e ingresan, siempre es mejor cumplir con sus órdenes. Si te ha gustado el video, dale un buen like y suscríbete al canal. Mientras tanto, espero que puedas dormir bien esta noche. Hasta la próxima.